Puede ser tal vez uno de los negocios del año y sus repercusiones se sentirán en los próximos días o tal vez meses. El que es considerado como el hombre más acaudalado del mundo tomará control de Twitter, una de las redes sociales más importantes y utilizadas a nivel mundial, después de haber pagado nada más y nada menos que 44.000 millones de dólares. Elon Musk buscará darle un nuevo rumbo a esta red social, según sus palabras, e intentará que sea un poco más moderada en su contenido. También espera desarrollar nuevas herramientas tecnológicas. Pero la gran pregunta está relacionada con las garantías en cuanto a la libertad de expresión. Finalmente, esta red social es un negocio y tendrá que dar beneficios, y eso también implica tener estrategias de negocio. Pero en su momento Elon Musk fue crítico de Twitter. Señalaba esta red social por la forma en que era utilizada. Esto lleva entonces a una gran expectativa en torno a los cambios que puede llegar a haber. Veamos. ¿Qué es lo primero que hace después de lograr un acuerdo para comprar Twitter? Tuitear sobre ello. Al menos eso fue lo que hizo Elon Musk tras pactar el lunes la adquisición del gigante de las redes sociales por unos 44.000 millones de dólares, dirigiendo a la empresa hacia la esfera privada. Calificando a Twitter como la plaza del pueblo digital, Musk dijo que quiere mejorar la plataforma, añadiendo nuevas características. El tema principal en la mente del hombre más rico del mundo es la libertad de expresión. Musk lleva tiempo criticando la moderación de contenidos de Twitter, que considera ahoga la libre expresión de los tuiteros. Actualmente, la red social prohíbe a los usuarios cuyos tweets se consideran racistas o despectivos, pero Musk quiere una pausa en lugar de una prohibición total, avivando los temores de que cierto expresidente pueda volver a la plataforma. Trump acaba de decir hace 10 minutos que no quiere volver a Twitter. Eso significa que quiere volver a Twitter. Sabe que hay 80 millones de seguidores esperándole. Si Musk está realmente a favor de la libertad de expresión, no puede simplemente no dejar volver a Trump. Eso es seguro. Donald Trump, que ahora tiene su propia red social, ha dicho que es poco probable que vuelva a Twitter, pero los planes de Musk han tocado la fibra sensible de los críticos, incluso en la Casa Blanca. Llevamos mucho tiempo hablando, y el presidente lleva mucho tiempo haciéndolo, sobre su preocupación por el poder de las plataformas de medios sociales, incluyendo Twitter y otros, para difundir la información errónea, la desinformación, la necesidad de que estas plataformas sean responsables. El empresario también ha insinuado que se centrará en los ingresos por suscripción para reducir el número de anuncios en el sitio, una propuesta arriesgada para una empresa que ya está en dificultades y que no ha obtenido beneficios al menos durante los últimos 2 años. Como lo decía el reportaje, Twitter es considerada como una gran plaza pública mundial, donde hay todo tipo de debates, de críticas, se habla de temas vitales, hay también espacio para las denuncias, para los anuncios, para la publicidad. En fin, son múltiples los usos que tiene y también el potencial que tiene, es completamente enorme. Hoy en el debate de France 24 analizamos lo que significa esa nueva alianza en donde hay muchos intereses. El mundo entero seguirá los pasos que vaya dando poco a poco bajo esta nueva administración. Para analizar este tema hemos invitado a Hillary Roberts Biddle. Ella es editora para Code Story, es experta en derechos digitales, y también está con nosotros Juan Luis Conde, asesor legal para empresas tecnológicas y fundador de Novus Concilium. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar en este debate con todos sus comentarios, con sus preguntas también. Importantes es para nosotros conocerlas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter. También estamos allí. Nos encuentran como @France24-ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos los comentarios y las preguntas en torno a este tema que tiene con mucha expectativa al mundo entero, y por eso lo traemos aquí al debate de France 24 en nuestro espacio Directo América edición nocturna. Pues comienzo entonces con Hillary en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, para conocer detalles de su opinión como punto de partida. Y le pregunto, bueno, primero, Hillary, bienvenida al programa, y comienzo preguntándole en términos económicos y en el mundo de la tecnología, ¿qué significa que Elon Musk se haya hecho con esta red social de importancia global? Bueno, agradezco para la oportunidad de hablar con ustedes. Em, Desde mi perspectiva, lo cual es realmente con cada decisión grande así, con las plataformas tecnológicas más importantes para la libertad de expresión, la pregunta siempre es, bueno, ¿cuál es
serán los efectos en todo el mundo de un cambio tan significativo. La mayoría de las conversaciones que yo he visto en Internet, en medios sociales, Twitter sobre todo, son demasiado enfocados en los efectos dentro de Estados Unidos, los efectos para las accionistas de la compañía, los efectos para gente súper poderosa como Donald Trump, por ejemplo. Pero hace falta mirar al mundo entero y preguntar, bueno, cuáles serán los efectos para gente, por ejemplo, que están intentando usar el plataforma para, como usted dijo, denunciar cosas importantes, para criticar a centros de poder, a gobiernos, para hacer periodismo, por ejemplo. Y lo que hemos visto en los últimos, no sé, 10 años, es que un lugar como Twitter, la gente que tienen más poder pueden usar sus voces para promover sus agendas, para atacar a voces disidentes, a voces críticas. Y de ahí, esta idea que Musk tiene de abrir el plataforma, de promover la Sí. libertad de expresión de una forma absoluta, en realidad no funciona para todos, no puede funcionar de forma igual para todos los usuarios. Claro. Juan Luis, le doy también la bienvenida al programa y como punto de partida quiero conocer sus impresiones en términos de lo que representa esta venta o esta compra desde el punto de vista de donde se mire en términos económicos y en términos de tecnología, lo que significa esto para el desarrollo de las plataformas y de las redes sociales a futuro. Claro que sí, y muchas gracias por el espacio. Creo que el impacto va a ser muy importante y muy considerable. En términos prácticos, me parece que eh, por lo menos con esta transacción, Elon Musk va a tener por lo menos legalmente, el poder para implementar los cambios al producto de Twitter Inc., que en este caso es la plataforma, que él considere adecuados. Y sería, desde mi perspectiva, iluso pensar que va a encontrar mucha resistencia, habida cuenta que es muy probable que adquiera todas las acciones que representan el capital social y con ello tenga el poder para designar consejeros y por lo tanto también para designar los oficiales de la compañía. El impacto en la plataforma va a ser inmediato porque considero que Elon Musk trae una idea muy, al menos que para él es muy clara de qué es lo que quiere hacer y va a encontrar pocas fricciones para ellos. El impacto hacia otras plataformas pues será más interesante para ver el mercado cómo se mueve, es decir, las plataformas que compiten con Twitter en el tema de anuncios pues verán y estarán analizando muy de cerca para ver cómo se adaptan, ¿no? Va a estar interesante. Hillary, paso a preguntarle ahora por un tema que ya usted venía tocando en su respuesta anterior, es el tema de la libertad de expresión. Y yo lo decía también en la introducción, esto no deja de ser un negocio, no deja de ser una transacción. ¿Cómo lograr hacer ese balance entre la garantía para los usuarios de sus derechos de expresión, derechos humanos también, garantizar los derechos humanos en este tipo de plataformas, cuando se tiene un negocio detrás, cuando se necesita dar ganancias, cuando se necesita dar buenos resultados, sobre todo en una coyuntura como en la que estamos en este momento en el mundo, en donde la mayoría de las economías a nivel mundial están tratando de recuperarse después de el parón que tuvimos, por decirlo así, por la pandemia de COVID-19? Bueno, creo que es importante mirar para atrás, porque en los primeros años de Twitter, la idea era ser el plataforma para la libertad de expresión. Fue muy importante en el discurso de Jack Dorsey y otros líderes de la compañía. Lo que encontraron
que no era tan fácil alcanzar ese equilibrio de que usted habla entre el negocio y los derechos de los usuarios. Y creo que en, no sé, 2015, 2016, llegamos a un punto donde había mucha gente que se fueron de la plataforma porque no podrían más con el acoso en línea, con el discurso del odio, con varios otros asuntos que fueron súper serios. Entonces, el equilibrio no es complicadísimo alcanzar y no sé, en realidad no sabemos qué va a hacer Musk. Ahora ha hecho sus discursos y sus tweets sobre lo que quiere, sus ideales, pero realmente es, para mí, vamos a ver. Sí, la expectativa, como lo decía yo en la introducción del programa, es a nivel global sobre todo lo que pueda pasar en términos administrativos, de estrategia del negocio y también el manejo que le puedan dar a la plataforma. Juan Luis, siguiendo en línea y siguiendo este hilo de la conversación en el término de los derechos y de las garantías para los usuarios, Hillary lo mencionaba, muchos usuarios dejaron esta plataforma precisamente porque eran víctimas de bullying, acoso, y hay colectivos a nivel social que se han quejado, por ejemplo, los colectivos de mujeres sienten que no tienen la igualdad de espacios que el resto de la sociedad. También el colectivo LGBTI ha estado ahí presente haciendo algunas quejas sobre el manejo que se le da a la plataforma para los espacios que ellos han reclamado. ¿Es verdaderamente neutral Twitter? ¿Es verdaderamente un espacio en donde cabemos todos en esta, como decía yo, plaza pública mundial? ¿O esta es una plaza pública mundial para algunos? Definitivamente me parece que solo para algunos. y es importante decir, porque uno de los conceptos, yo tuiteaba hoy en la mañana, creo que el error más grande que podemos hacer es ceder ante la idea de que Twitter es una plaza pública, porque no es ni una plaza ni es pública. Las barreras de acceso que tienen muchas personas para poder acceder a este tipo de servicios son reales y son tajantes. Y cuando hablamos de barreras de acceso, no solamente hablamos en la brecha digital, porque no toda la gente tiene acceso a un celular o acceso a una computadora. También hablamos de acceso a Internet de alta velocidad. Pero además de eso, también podemos hablar de literacia digital. No mucha gente estamos preparados para usar estas redes sociales de la mejor manera posible. Y desde luego que existen reclamos muy válidos de grupos que se han visto afectados por temas de violencia digital, como los que usted comenta. O sea, al final del día, la violencia digital es absolutamente real y los impactos que tiene en la vida real, un chistecito, entre comillas, que alguien pueda hacer en Twitter es muy real. A mí me parece muy difícil hablar de libertad de expresión porque coincido con Hillary, estamos en temas totalmente especulativos. No sabemos a qué se está refiriendo Elon Musk con libertad de expresión. No sabemos qué entiende él por libertad de expresión o en qué se está basando para decir que quiere libertad de expresión. Hoy tuiteó diciendo que él dice que libertad de expresión es lo que diga el derecho. ¿Pero qué derecho? Estamos hablando de los criterios jurisprudenciales que ha tenido la Suprema Corte Americana, o tomará en cuenta lo que dice la Organización de las Naciones Unidas. O sea, es un tema muy complejo y que desde luego Twitter no es el mejor lugar para estar discutiendo de él. Me parece interesante recalcar que para tener conversaciones complejas sobre temas reales e importantes en una sociedad democrática como es la libertad de expresión y los daños muy claros que puede tener a ciertos grupos de ciertas personas, necesitamos medios muy complejos para debates muy complicados que sin duda alguna no se pueden hacer en medios que te permiten expresarte en menos de 280 caracteres.
Claramente, y también hay que anotar que, por ejemplo, Twitter es una plataforma en donde se etiqueta algunas de las publicaciones. Vemos las etiquetas que reciben las publicaciones hechas por medios chinos o por medios rusos o por periodistas de estos países, sobre todo ahora en el marco de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Eso en cierta forma también es una discriminación del contenido. Puede usted tener la opinión que tenga sobre Rusia y sobre la forma en que China maneja su política al interior del país, pero sin duda alguna se está haciendo una diferenciación en cuanto al contenido. Es difícil entender entonces estos espacios en Internet en general como espacios donde hay verdadera libertad de expresión. Ellery, definitivamente Internet sí es un espacio de libertad de expresión, sí podemos expresarnos todos, o es como cualquier otro medio de comunicación que ya está coartado. Bueno, Internet hay gente que dicen que es un lugar, otros que dicen que es una forma de existir, pero lo que sabemos ahora con, no sé, 12 años de experiencia con medios sociales súper grandes y globales, es que, bueno, de acuerdo con Juan Luis, es imposible manejar una plataforma así en la escala global sin tener ciertas reglas y constantemente pensar en estos, no sé en español cómo decir, trade-offs. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo es la palabra? Compensaciones, Sí. porque los derechos de todos casi nunca es posible satisfacer a lo que se necesita y a los derechos de todas las personas. Entonces, es un equilibrio que las redes sociales todavía no han encontrado, pero lo que preocupa a mí es que Elon Musk es un multimillonario que tiene experiencia con varias empresas gigantes, pero que no tienen mucho ni nada que ver con estos asuntos. Por ejemplo, él dice, bueno, vamos a seguir las reglas o las leyes Sí. donde existimos. Bueno, pero la ley en Estados Unidos, la ley en Colombia, la ley en Sri Lanka, donde ese asunto es complicadísimo sin considerar a otras políticas o reglas que la plataforma quiere mantener para sus propios intereses. Claro. Bueno, dejo de lado un poco este tema de la libertad de expresión. Es un tema que veremos más adelante en el desarrollo de las semanas siguientes cuando esta plataforma ya quede bajo la nueva administración. Y quiero hablar de algunos de los puntos, de esos lineamientos básicos que ha dado Musk sobre los cambios que quiere hacer para Twitter. ¿Cómo se va a traducir esto en el día a día? Vemos, por ejemplo, que él ha dicho que quiere menor moderación, la reincorporación de personas que han sido vetadas. Son algunos de los temas que quedan así como que uno no sabe qué pueda llegar a suceder. Ha criticado mucho la política de moderación de los contenidos que hay en Twitter. Y que quiere generar mayor cantidad de ingresos, por supuesto, monetizar, que es el fin económico de todo este tipo de plataformas. Moderación para dar libertad de expresión. ¿Esto cómo lo podemos entender? ¿Esto cómo puede cambiar reglas? Lo de la incorporación de personajes como, por ejemplo, Donald Trump, si se une o no, ¿cómo lo puede entender usted, Juan Luis? Creo que es muy difícil. Creo que estamos en el área de la especulación, porque literalmente lo que estamos viendo es una persona que puede imponer su visión, para bien o para mal, sobre cómo va a funcionar un producto. En lo práctico, creo que se va a traducir en que vamos a ver cambios en los famosos términos y condiciones o en las políticas de uso aceptable del sitio. ¿Qué reglas se van a incluir en esas políticas? Es difícil decirlo, porque volvemos a lo mismo. No estamos entendiendo realmente a qué se refiere con estos conceptos. Y creo que
para que nosotros podamos decir efectivamente cómo se va a ver o cómo se va a traducir el cambio, necesitamos entender a qué se refiere con estos conceptos, cuál es su marco teórico, qué son las reglas, en qué reglas se va a basar o cómo lo va a hacer. A mí, ¿qué me gustaría ver? Si me permiten hacer una carta con los mejores deseos, a mí me gustaría ver la incorporación de un consejo interdisciplinario con gente experta en derecho, en tecnología, en ética, para poder guiar la mejor implementación de las diversas leyes y de los diversos límites que tenemos a la libertad de expresión para saber qué cuentas tienen que estar prohibidas y qué cuentas no. Es decir, cómo podemos tomar una decisión sin ser, porque no, la gente que está dentro de Twitter o los oficiales de Twitter que están ejecutando esos términos y condiciones difícilmente son jueces, difícilmente tienen la preparación, la experiencia, la capacitación de jueces que se dedican a analizar si una conducta es ilegal o no para atribuirle consecuencias jurídicas. ¿Cómo vamos a poder hacer eso o cómo se van a implementar esos en la práctica? Es algo que es muy interesante y que creo que es importante como usuarios, pues al menos levantar la voz Claro. y ponerlo en contexto. Juan Luis, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y le pregunto por la monetización. Muchas personas no entienden cómo esta plataforma gana dinero, si es una empresa rentable o no. De acuerdo a lo que he leído, no es una empresa que genere mucho dinero y les costó mucho llegar a un punto de equilibrio. ¿Cómo puede mejorar entonces la monetización? Y aquí ya me meto en el tema netamente empresarial de lo que puede llegar a suceder administrativamente. Yo creo que Elon Musk ha manejado que quiere navegar a otros modelos de negocio. El modelo de negocio actualmente que tienen este tipo de plataformas de medios sociales es que tú puedes acceder a utilizar la plataforma de manera gratuita, no pagas nada por ello. Sin embargo, vas dejando un pedacito, vas dejando un rastro que son tus datos personales y la plataforma lo que hace es que los compila, hace digamos un perfil de quién eres con base en tus consumos, con base en el tiempo que pasas viendo la pantalla, qué cosas le das like, con quién interactúas, qué compartes, etcétera. Y luego vende esos perfiles a otras empresas que se anuncian. Entonces, realmente lo que venden este tipo de plataformas son anuncios súper dirigidos a personas que en teoría van a ser mucho más susceptibles a lo que el anuncio te está pidiendo. Puede ser comprar un nuevo shampoo para la ducha o puede ser votar por un partido político y todo lo que quepa ahí adentro, ¿no? Y Sí. lo que creo que puede suceder es que vamos a cambiar este modelo de negocios. Quizá Elon Musk empiece a migrarse a otros modelos, como puede ser el pagar por el contenido al que puedes acceder. A lo mejor va a haber contenido pagado o contenido no pagado. A lo mejor podremos tener ciertas suscripciones para acceder a otros tipos de cuentas de otros tipos de personas. A lo mejor nosotros como cuentas vamos a poder cobrar por los tweets. No lo sé. Alejarnos del sistema de publicidad implica quizá el pago por cierto contenido, pero es difícil saber Sí. qué es lo que Elon Musk tenga en mente en específico, ¿no? Larry, esta sin duda alguna es una noticia sumamente importante a nivel internacional. Apenas se dio a conocer el anuncio, la acción de Twitter subió cerca de un 28%. Esto me recuerda un poco a la década de finales de los 80 y de principios de los 90, cuando los grandes medios de comunicación de Estados Unidos, de Europa y muchos de América Latina eran vendidos a grandes conglomerados o a personas adineradas para conformar precisamente grandes conglomerados de medios de comunicación como los que vemos hoy en día. Estamos ahora ante el inicio de una ola de compras por parte de millonarios o de grandes empresas para conformar grandes conglomerados informativos. Este puede ser el inicio de un gran conglomerado en manos de Musk. ¿Cómo lo ve usted? Wow. La verdad no sé. Es, parece o se siente como un cambio súper importante para el sector. Hasta ahora, los fundadores, CEOs de las empresas más grandes e influenciales dentro del
las plataformas de Internet y medios sociales, esos fundadores y líderes, todos eran gente que trabajan en la tecnología y que pensaban e imaginaban con varios modos de conectar a las personas y abrir espacios para hablar y debatir. En cierto momento llegó la idea, podemos ganar plata con am, a- los, los avisos, con Sí, con la publicidad. las publicidades, perdón. Y de ahí cambiaron muchísimo las plataformas. Ahora estamos llegando quizás a otro momento en que gente como Musk, que no tienen, viene am, de otro espacio y no tiene tanta experiencia dentro de la tecnología, dicen, bueno, tengo la plata, ¿por qué no compro esta Claro. plataforma? A ver qué podemos hacer y qué más podemos ganar hablando de plata. De dinero, de Pero ganancias. todavía no sé, no quiero. Sí. Y Juan Luis, ¿cuál es su impresión? Que podamos ver que a la vuelta de una década estén las grandes plataformas a las que estamos acostumbrados, de todo tipo, para ordenar comida, para pagar por un servicio de transporte, para conocer personas, para publicar información como Twitter, queden en manos o concentradas en unas pocas manos a nivel internacional, como sucedió con los medios de comunicación en el pasado? Creo que es un tema que es importante abordar y que no debemos de quitar el dedo del renglón en hacer esas preguntas, porque efectivamente cuando tienes muchos capitales que controlan, o sea, mucho capital concentrado en pocas manos que puede llegar a controlar la información que está dada y la información que consumimos, es algo que debe de levantar focos, o sea, debe levantar banderas y debe de prender focos rojos para poder ver qué tanto, no estoy diciendo que quizás se tenga que regular inmediatamente, hay que ser muy cautelosos con la regulación, pero es importante hacer esas preguntas. A mí me parece muy importante también recalcar la necesidad que existe de tener transparencia en los algoritmos de cómo funciona esta presentación de información que nos están dando. Porque quizá cuando nosotros consumimos medios impresos, como está el caso de Jeff Bezos que compra el Washington Post, pues sabemos muy bien cuál es la línea editorial, sabemos muy bien quién tomó la decisión y por qué Sí. nos están presentando esta información y quizá podemos tomar una decisión informada. El problema que tenemos con estas redes es que los algoritmos son muy oscuros. Realmente no sabemos por qué lo que me sale en mi línea en Twitter o en mi pantalla en Twitter, por qué me sale a mí. Y es muy Sí, Juan Luis. diferente Sí, justamente usted se información. adelanta a mi siguiente pregunta que le iba a hacer, que Perdón. era, ¿qué se traduce eso que han anunciado y que se ha comenzado a debatir en Internet sobre la transparencia acerca del algoritmo que utiliza esta plataforma? Eso en términos simples para el usuario del día a día que pone Twitter simplemente para leer noticias y para publicar y republicar algún tipo de información, ¿qué significa? Bueno, creo que es... Adelante, Ellery. Perdón, te quité la palabra. Dale. No, Juan Luis, adelante. Y luego Gracias. le doy la Bueno, palabra a Larry con otro tema. perfecto. Bueno, para mí es muy importante porque tenemos que entender, cuando uno habla de algoritmos parece que estamos hablando de algo muy mítico, muy místico y que es difícil de comprender. Sin duda alguna los algoritmos son recetas, procesos, procedimientos que son muy complejos y que están codificados en el código fuente de plataformas o de programas de cómputo. Entonces algo evidentemente es muy complejo, pero básicamente lo que hace este tipo de algoritmos es presentarnos eh, hacer que la computadora o hacer que el programa de cómputo tome decisiones de manera automatizada, sin intervención humana en un ambiente de incertidumbre. ¿Qué significa esto? Que existe una decisión automatizada que no ve un ser humano de qué información te presentan a ti. Y eso es importante porque no sabemos nosotros
como usuarios no sabemos cuáles fueron los criterios para presentarnos la información que nos están presentando. Parece que fuera algo muy orgánico, parece que fuera algo muy natural y parece que toda la gente está viendo la misma información que yo estoy viendo, pero no es así y eso crea un gran riesgo porque se ha hablado incluso de las burbujas. Cada quien está recibiendo su información, que puede ser información correcta, que puede ser desinformación, que puede ser infodemia, y cada persona está recibiendo información totalmente distinta. Entonces, cuando queremos ir a una plaza pública de verdad a platicar y a debatir sobre temas trascendentales, cada quien trae conceptos diferentes, distintos, pero ni siquiera sabemos cómo aproximarnos a esos conceptos. Entonces me hace muy peligroso que no exista la transparencia para que nosotros como usuarios podamos decidir qué información consumimos y cómo la consumimos. Claro, y ese es el debate central que ha traído a colación este tipo de transacción a nivel internacional, que llama la atención a todo nivel por las consecuencias que pueda traer esto. Ya llego al final del programa, los últimos minutos para hacer las conclusiones y cerrar este tema. Sé que hay muchas aristas y estamos también en cierta forma en un terreno de la especulación porque las verdaderas consecuencias de esta transacción a nivel internacional las vamos a empezar a ver en los próximos días y semanas, pero era importante traer este tema al debate por lo que significaría a futuro y precisamente hacia allá va mi pregunta para la conclusión. Larry, yo sé y siempre lo digo acá, no tenemos la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar, pero desde su perspectiva, desde su campo de análisis y de conocimiento, ¿qué puede suceder en la industria de la tecnología? ¿Qué puede suceder en la industria de las redes sociales? ¿Esto es un parteaguas? ¿Es un punto de quiebre? ¿O es simplemente una transacción más que va a traer una renovación a una compañía? Bueno, creo que es algo súper importante y que podría y que imagino que va a tener efectos, consecuencias grandes y quizás graves para usuarios, para comunidades que dependen en Twitter. Y también, como hablamos antes, podría ser un momento en que estas empresas empiezan a ser aún más como una comodidad y menos como un espacio para debate. Nunca eran perfectos, nunca funcionaron de misma forma para cada usuario, pero hemos visto momentos en los últimos 10 años donde esas plataformas fueron fundamentales para gente que no tienen mucho poder ni mucha plata para organizar, debatir, hablar, expresarse. Y según algunas de las ideas de que hablaba Juan Luis, capaz que estamos llegando a un lugar donde estas plataformas son más para gente y compañías que tienen poder que para la gente normal. Sí. Ordinaria. Que para la gente del común y corriente, que es lo que uno pensaría que es la mayoría de los usuarios de Twitter, por ejemplo, personas del común que acceden allí para publicar información o acceder a información. Juan Luis, su conclusión para el cierre, ¿qué viene para este tipo de empresas, para esta industria, para la sociedad? Bueno, creo que es algo muy interesante y para hacer el ejercicio yo creo que en lo muy práctico vamos a ver cambios organizacionales y de producto muy claros, muy definidos y probablemente muy rápido que van a estar impulsados por la agenda que ha delineado el señor Elon Musk. ¿Qué tanto el mercado va a responder a esos cambios? Va a ser interesante verlo, porque no existe, hoy por hoy no existe una red social parecida a Twitter, pero eso no quiere decir que no compita con otras redes sociales o con otra forma de consumir contenido. Ahí está muy bien también posicionado TikTok, ahí está muy bien posicionado, digo, quién sabe qué tanto Instagram, no conozco los números, pero vamos a ver si el mercado y los consumidores en específico
quieren seguir consumiendo este producto o si mejor se van a ir a otra plataforma, que eso también es un riesgo que puede existir muy claro. Y grave, lo que comentaba Ellery, creo que lo que a mí sí me gustaría ver y que creo que tristemente va a ser difícil ver, es cómo este tipo de herramientas efectivamente se pueden usar al servicio del general de la población y no solamente al servicio de un cierto grupo que quiere manipular ciertas percepciones o avanzar ciertas agendas. Pues a Juan Luis y a Ellery les agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa, por haber analizado este tema para la audiencia de France 24. Les agradezco mucho haber compartido sus puntos de opinión en torno a este tema. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Tema importante, muchos de nuestros usuarios nos siguen a través de estas plataformas y nosotros tenemos contacto con ellos a través de Twitter. Precisamente siempre lo anunciamos al inicio del programa, así que veremos en los próximos días y semanas cuáles van a ser esos cambios que va a recibir Twitter para los usuarios y para seguir informándolos a través de esta plataforma. Por el momento no es más, los dejo con más información en Directo América, edición nocturna.